Hola, mi nombre es Ivana Mijal, soy docente del doctorado en diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, donde desde hace varios años dirijo una línea de investigación en cuyo marco se realizan las publicaciones de distintos volúmenes del cuaderno de estudios en diseño y comunicación. Ya desde el año pasado, Daniela Spielberg, investigadora con ISET y también con lugar de trabajo tanto en el Gino Germani como en el IDES, me había acompañado en la coordinación de un número que estuvo dedicado a las editoriales universitarias y a las políticas editoriales en general. Y este año también tenemos el gusto de sumar a Annalisa Ribeiro, que se sumó también a la coordinación de este nuevo número, que está pensado sobre todo en el campo de estudios de la edición y del libro, pero con miradas de género y perspectivas de feminismo. Hablamos en plural de géneros y feminismos para ser más abarcadoras. En esta ocasión, ante todo quiero decir gracias a las coordinadoras, a mis colegas y también gracias a las autoras y autores de este cuaderno. Estamos casi todos. Van a faltar 3 autoras que luego vamos a presentar nosotras mismas. Simplemente para no retrasar mucho más el comienzo y pasarle las palabras a mis compañeras, decir que gran parte de las discusiones que se dan en este volumen surgieron a partir de un debate y un espacio compartido que co-dirigimos con Daniela Spielberg en el ámbito de la UNSAM, que tiene que ver con un programa de estudios y de vinculación titulado Mundo Editorial, Lectura y Traducción desde las perspectivas de estudios de géneros y feminismos, en el cual empezamos a pensar desde el principios de 2019, cuando ya realmente se concretó, en un espacio para pensar estas tres grandes áreas de estudio, a partir de ver el tema de la invisibilización, tanto del papel de las mujeres como de las disidencias sexuales en la historia de la edición, de la traducción y de la lectura, como también en los abordajes más recientes. De hecho, si bien hay varios estudios orientados al papel quizás de las lectoras mujeres, no tanto de las editoras o de las mujeres que se dedican al ámbito de la producción. Desde ahí tuvimos conocimiento también del grupo de estudios del cual forma parte Annelise y también coordina, el grupo de estudios Mujeres en la edición del Centro Federal de Educación Tecnológica de Minas Gerais en Brasil, donde tienen objetivos compartidos, y en este sentido fue que este producto surgió como resultado de ambos espacios de trabajo. Es un primer resultado de lo que venimos realizando y bueno, mil gracias por participar de este coloquio y dejo la palabra a Daniela y a Annalisa. Bueno, buenas tardes a todas y todos, no sé si me escuchan bien. Bueno, Sí. voy a agregar algunas cuestiones más a lo que mencionaba Ivana sobre la presentación y sobre las motivaciones, digamos, que nos llevaron a planificar estos cuadernos. Estamos muy contentas de poder presentar finalmente esta edición. Fue un trabajo muy intenso, muy lindo, donde también pudimos ver cómo iban creciendo en el volumen, también al ritmo de las investigaciones y las preguntas y las preocupaciones de muchas investigadoras, y en este caso hay un investigador que participó también del volumen. Creo que también es importante decir que aborda espacios nacionales como Uruguay, Brasil, Argentina, que se tocan temas vinculados al trabajo, a la presencia de las mujeres editoras, a la autoría, al campo intelectual, a las trayectorias.
y se abordan realmente trayectorias de muchas editoras, con lo cual es un documento interesante para abonar, digamos, también a la historia de la disciplina de los estudios del libro y la edición. El interrogante común que teníamos, digamos, y que subyace un poco a todas las investigaciones, tiene que ver con una cuestión que empezó a surgir hace unos años en el mundo de los estudios de la edición y que tenía que ver con poder restituir la importancia del rol que las mujeres tuvieron en la producción de libros a lo largo de la historia. Este cuaderno es el resultante, digamos, de esta sumatoria de interrogantes que nos llevaron a armar en el marco tanto del programa que coordinamos con Ivana, que recién mencionó en la UNSAM, como en los grupos de estudio y en el lugar de trabajo de Annelisa, sobre lo cual ella va a contar un poquito ahora cómo se está dando esta dinámica y estos estudios en el caso de Brasil, que me parece también muy interesante como para dar inicio a la presentación de los trabajos del volumen. Y bueno, estuvimos en el 2019 en el grupo de Ivana conversando y discutiendo algunos primeros textos para poner en común con el grupo que formamos acerca de la autoría femenina, acerca de la crítica literaria femenina, y este interés por la temática podemos ver que también se está dando en paralelo en países como Colombia, donde hubo también un libro compilado por Paula Marín, que toma también estos temas, Brasil y muchos otros países, y que podemos considerar un poco que viene a ser complementario de investigaciones que trabajan sobre o que pretenden visibilizar desigualdades y dinámicas de poder presentes en el mundo del libro y la edición, con lo cual también hay una pregunta y una reflexión, me parece, en este cuaderno profundamente epistemológica, porque son muchos los trabajos donde se ponen en cuestionamiento, digamos, si uno lo puede ver entre líneas, algunos de los conceptos principales que utilizamos para hablar del campo de estudios del libro y la edición. Entonces, estos estudios, ahí un poco en la introducción ustedes van a poder leer, digamos, se basan también en distintas corrientes teóricas que trabajaron sobre las desigualdades y las dinámicas de poder presentes en la traducción, también en las corrientes de crítica literaria feminista, y estamos planteando algo que también mencionaba un poco Ivana, una especie de sociología e historia de las ausencias, cuando hablamos del papel de las mujeres en el mundo del libro, que es un punto clave para recuperar el modo de utilización que hacemos de un concepto que recorre también muchos de los trabajos, que es el concepto de campo editorial de Pierre Bourdieu, al que hay que agregarle esta variable de género si se va a analizar el capital simbólico. Entonces, bueno, como para no extenderme mucho más, vuelvo a mencionar esto, que el volumen plasma preocupaciones que compartimos, que fue muy interesante poder conectarnos con investigadoras de Uruguay, de Brasil, de distintos países para llevar adelante este trabajo. Creo que es un punto de partida en este sentido de poder coordinar instancias de opción o libros o compilaciones entre distintos países sobre esta misma temática. Fue muy placentero, por lo menos para mí, coordinar y la tarea de coordinación con Annelisa y con Ivana, con las cuales tenemos también hemos tenido proyectos en marcha, pero bueno, es un lento aprendizaje de aprender a trabajar de a tres, de aprender a trabajar en contexto de distancia, y bueno, son formas y modos que vamos aprendiendo a intercambiar. Y que este volumen indaga también en torno a editoras, digamos, traza una historia muy amplia, desde la década del 60, pasando por la década del 80, hasta editoras contemporáneas, y por eso es un punto de partida interesante para pensar una historia de la presencia de las mujeres en el mundo del libro. Me parece central también, bueno, destacar esta cuestión que decía de la reflexión epistemológica para pensar la historia del libro y la edición, considerando esto que decíamos en la introducción de que esta disciplina debe rendir cuentas de sus prácticas ideológicas en la construcción de saberes. Y por ese motivo decidimos plantear también este cuaderno. Hay algunos trabajos, hay trabajos muy interesantes en esta compilación que ahora a continuación van a presentar cada una de sus autoras y que ustedes van a poder ver que se toman distintas reflexiones que tienen que ver con las mujeres y el trabajo, las mujeres y de la retribución económica. Y bueno, y también me parece que es interesante ver los distintos trabajos porque hacen un relevamiento también del marco teórico sobre los estudios y la reflexión en este sentido del feminismo y la edición. Así que bueno, yo estoy muy contenta de que estemos hoy pudiendo presentar el resultado
Y ahora le voy a dar la palabra a Annalisa y la bienvenida para que cuente un poco desde Brasil cómo se están llevando adelante estas reflexiones, un poco que cuente los grupos de discusión que son súper interesantes y bueno, digamos, vitalizan mucho la escena de la reflexión contemporánea sobre el mundo del libro y también que presente su trabajo en particular, que forma parte del volumen. Luego le daremos la palabra a las distintas autoras y autores que escribieron. Así que bueno, muchísimas gracias por estar presentes. Graças. Eu vou falar em português, vou falar lentamente. Foi uma alegria muito grande trabalhar com a Daniela e com a Ivana neste volume. Foi um convite delas que eu recebi com muita alegria. São pesquisadoras que eu já tinha lido, já conhecia a Daniela pessoalmente. Daniela já esteve em banca de mestrado de uma orientanda minha e já fazíamos algumas coisas e foi muito importante, relevante unir essas forças dos trabalhos que têm sido feitos em vários países da América Latina. No caso, depois que o dossiê ficou pronto, nós tivemos uma ideia melhor de um certo mapa das pesquisas, muitos trabalhos com perspectiva de gênero, muitos trabalhos sobre mulheres, e no Brasil nós temos uma tradição de estudos sobre mulheres escritoras já bastante grande, de algumas décadas que pesquisadoras brasileiras estudam mulheres escritoras no Brasil, inclusive fazendo pesquisas históricas para recuperar mulheres que foram escritoras no século XIX, que foram escritoras no início do século XX. O que nós temos feito de diferente, de novo, é pesquisar mulheres em outras tarefas do campo editorial. A gente não encontra no Brasil uma bibliografia sobre mulheres editoras, por exemplo. Mulheres que atuam como curadoras, mulheres que atuam na direção, na fundação de casas editoriais. E isso é um problema, essas mulheres existiram, mas como elas não são narradas, não são historicizadas, é muito difícil encontrar material sobre elas. Então, metodologicamente, é uma pesquisa desafiadora. Desde 2012, 2013, eu venho atuando na direção da edição, pensando não apenas nas escritoras, mas, por exemplo, uma pergunta recorrente nas minhas pesquisas é como determinadas escritoras conseguiram editar seus livros. Então, eu não pesquiso a literatura propriamente dessas mulheres. Eu pesquiso as redes intelectuais dessas mulheres e como elas conseguiram lançar seus livros. Por exemplo, uma escritora muito famosa como a Clarice Lispector, que é muito traduzida na Argentina, muito traduzida para várias línguas, em vários países, mas na Argentina os argentinos têm dado uma atenção muito especial à tradução da Clarice Lispector. Mas a minha pergunta era como uma mulher nos anos 50, 60 conseguia publicar livros no Brasil e se consagrar, que é uma coisa ainda mais difícil. No caso das editoras brasileiras, a situação é um pouco mais tardia, mas isso não acontece só no Brasil. As editoras têm aparecido em vários países, mais ou menos nas mesmas décadas, porque isso depende de mudanças sociais mais amplas, mudanças econômicas, inclusive, mudanças culturais. E no Brasil nós temos noção de que havia mulheres atuando como editoras nos anos 1940, daí em diante. A maioria dessas mulheres no Brasil surge dos anos 1970 para frente, até hoje. Significa que grande parte delas está viva. E isso é outro desafio metodológico. Nós precisamos encontrar as próprias mulheres e tomar delas entrevistas, por exemplo. Eu vou falar agora do meu artigo no nosso Quadernos,
que eu trabalhei com a Tânia Diniz, que é uma editora de Minas Gerais, que foi poeta, editou um mural, um jornal durante mais de 25 anos, quase 30 anos, começou nos anos 1980. Esse mural também publicou antologias de... A Tânia Diniz era feminista, autodeclarada, fundou um mural e um jornal chamado Mulheres Emergentes para publicar outras mulheres, então ela tinha isso muito, muito claro, a dificuldade das mulheres poetas de encontrar espaços de publicação. Então essas mulheres fundam suas editoras, seus jornais, suas revistas, para dar espaço a outras mulheres. A Tânia Diniz fez isso, o mural Mulheres Emergentes publicou algumas antologias num selo editorial com o mesmo nome, Mulheres Emergentes, atuou até o fim da vida nisso. Enquanto eu escrevia o artigo, e já conversando, eu conheci a Tânia Diniz pessoalmente, a Tânia Diniz morreu, e eu tive que incluir essa explicação, um agradecimento a ela durante a produção do dossiê, porque ela já estava muito doente. E isso acontece em alguns casos, essas mulheres morreram recentemente, como é o caso de outras editoras, como a Zaide Musart, que morreu em 2015. E isso é uma característica interessante desse tipo de pesquisa, que nós conseguimos fazer a narrativa da importância da atuação editorial daquela personagem com ela ainda em vida. Em alguns casos, elas nem se consideram, elas mesmas não se consideram tão editoras. Elas mesmas não estão convencidas da sua relevância para o campo editorial. Então, para mim, trabalhar com a Tânia Diniz foi um reconhecimento que ela teve antes de falecer, antes de morrer, um pouco antes de morrer. Eu posso falar também do trabalho da Renata, da Paula Renata? Já posso, Daniela, Ivana? Vou falar um pouco porque Paula Renata e Lohane não puderam participar hoje. São colegas. Tenés unos minutos más. Sim. Vou misturar com o meu assunto. A Paula Renata Melo Moreira é minha colega no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, uma pesquisadora. Junto com ela e com a professora Maria do Rosário Pereira, que aqui está também, nós formamos um grupo chamado Mulheres na Edição. Embora cada uma de nós já pesquisasse mulheres há vários anos, em 2019 nós fundamos esse grupo para sistematizar as nossas leituras teóricas sobre mulheres e edição. Temos lido um texto por mês. Nos meses iniciais, um dos textos foi da Daniela, inclusive, das editoras femininas, feministas. Temos feito isso sistematicamente e temos conseguido atrair muitos pesquisadores, muitas pesquisadoras interessadas na mesma coisa que nós. Hoje o grupo tem uma lista de 93 pessoas que assistem regularmente ou participam dos nossos encontros mensais pela internet, porque são pessoas de várias partes do Brasil e algumas pessoas de fora. Algumas pessoas do Uruguai, uma colega da Argentina, que vão sempre, uma vez por mês, participar desse debate. Nós indicamos um texto com mais ou menos 20 dias de antecedência, as pessoas estudam esse texto e uma de nós conduz, guia essa leitura num dia marcado por nós a cada mês. Em agosto, agora, nós vamos celebrar 1 ano de existência do grupo e vamos oferecer algumas atividades, uma live para debater o assunto das mulheres, com 2 editoras e uma pesquisadora brasileira, e algumas oficinas de produção literária ou produção de crítica por mulheres, para mulheres.
Isso ainda vai ser divulgado, nós vamos começar essa divulgação hoje. A Paula Renata é uma coordenadora desse grupo junto comigo, professora também da minha instituição, e a Lohane é uma nossa estudante que trabalha junto com a Renata. A preocupação delas é muito interessante porque é interseccional. Elas estão preocupadas com mulheres negras na edição, que é mais difícil do que para as mulheres brancas no Brasil. No caso da pesquisa delas no nosso dossiê, elas trabalharam com a literatura juvenil de mulheres negras. A literatura infantil juvenil no Brasil é um segmento muito rico, muito importante, mas há uma dificuldade de encontrar autoras negras de livros para jovens. As autoras são quase todas brancas. E essas autoras negras, segundo a Renata e a Lohane, costumam se autopublicar. Elas não conseguem espaço nas editoras, nas casas editoriais, e acabam transformando seus livros em publicações em autopublicações, que é um espaço que existe, está facilitado pelas tecnologias digitais, mas continua difícil em termos de valor simbólico, em termos de disputa no campo, ainda é uma situação difícil para essas mulheres. Então, o trabalho da Renata e da Lohane trata dessa dificuldade que tem a ver com gênero e com raça. No meu caso, eu estava pesquisando uma mulher que não tinha esse tipo de questão. Tânia Diniz era uma mulher branca, que também teve dificuldades para acessar o espaço das editoras nos anos 1980. Então, temos feito muitas pesquisas, temos tratado e trabalhado com autores de várias partes do Brasil, de vários países da América Latina, e esperamos continuar nesse diálogo. Tem sido muito enriquecedor para todos nós, para nós em especial, no Centro Federal de Educação Tecnológica. Por favor, passo a palavra para vocês. Gracias por haber presentado el trabajo de Renata y de Lorrani. Si les parece, las cámaras, quiero decir antes que por favor, quienes tengan, por favor, habilítenlas compartiendo el video. Yo no sé, pero así nos vamos viendo entre todos. Si te parece, Gustavo, seguimos con el texto de Gustavo Bombini, quien se tiene que retirar un poquito antes. Hola, Gustavo. Hola, ¿estás ahí? Hola, sí, buenas tardes. ¿Estoy? Hola, hola. Tu camarita, Gustavo. Sí, tengo algunas dificultades de conexión. Hola, aquí. Gustavo, buenas tardes. Espera, sí, estoy habilitando, lo que pasa que... Ahí abajo Ahí. podés ver una camarita para compartir video. Ahí. Sí. A ver. ¿Se abrió? Sí. Ahora ahí sí, te ¿no? vemos. Sí. Ahí está perfecto. Bien, perfecto. ¿Está bien el audio? Bien, hola. Sí. Buenas tardes entonces a todos y a todas. Tengo problemas de conectividad en el lugar donde estoy, porque estoy fuera de Buenos Aires, por eso a veces se descontinúa, tarda en reaccionar. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un honor para mí pertenecer a este cuaderno, ser uno de los autores de este cuaderno, y el trabajo que allí se publicó fue realizado dentro en el marco del programa Mundo Editorial, Lectura y Traducciones de los Estudios de Géneros y Feminismos dentro de la UNSAM,
también participan Ivana y Daniela, a las que les agradezco también haberme invitado a este espacio, y un poco haciendo el ejercicio de relectura del trabajo escrito ya hace algunos meses, para poder contarlo y no ser redundante aquí, estaba pensando en un par de claves, digamos, una muy directamente vinculada con la variable género, que es central en el programa donde se incluye este trabajo, y la otra tenía que ver con una perspectiva vinculada con los procesos de construcción, digamos, de los repertorios teóricos y bibliográficos, en general en el campo de las ciencias sociales, en el momento de transición de la dictadura a la democracia, ¿no? En ese momento de apertura democrática en el año 84, y de alguna manera la forma de ver cómo se produce la reconstrucción de una trama que debe permitir la puesta en circulación de repertorios bibliográficos postergados durante los años de la dictadura. En eso no podía no reconocer, hoy me daba cuenta, una motivación personal, porque en realidad yo fui estudiante en la Universidad de Buenos Aires en ese periodo, iniciando mis estudios en dictadura, pero terminando en democracia. Entonces este modo de ingreso de los nuevos repertorios bibliográficos, este modo de llenar de alguna manera un vacío que dejaba la academia en la dictadura, me tuvo a mí como lector contemporáneo del tipo de colecciones que decidí abordar aquí. Insisto, colecciones que son dirigidas por mujeres. La otra cuestión tiene que ver también con un tema que me viene interesando hace muchos años, que tiene que ver con lo que podríamos llamar la constelación Boris, ¿no? Y esa figura tan potente de Boris Spivakov, editor, Eudeva, centro editor de América Latina, y el modo en que, de alguna manera, la gran figura de Boris eclipsa o no deja tan visibles a las otras figuras, que en muchos casos ellas son mujeres. En ese sentido va también el trabajo de Ivana Tosti y Analía Gerbaudo, referido a la figura de Beatriz Arlo. Pero mientras Beatriz Arlo continúa o se va construyendo como una figura dentro del campo intelectual y dentro de incluso como una figura pública, más actualmente, más mediática, etc., el caso que yo tomo de Amanda Tubes tiene que ver con un recorrido diferente, con un perfil singular, profesional, bastante singular, y creo que esa singularidad explica también sus intervenciones editoriales, ¿sí? Porque Amanda Tubes, una de las mujeres de la constelación Boris, digamos, que lo acompaña tanto en Eudeva como en el Centro Editor de América Latina, es a la vez, durante algún periodo, la directora de extensión universitaria de UBA, y de experiencias en el campo de la educación popular, no formal, y creo que eso tiene que ver con algunos modos de intervenir. Digamos, es una académica que hace edición, pero desde un lugar particular. No es estrictamente investigadora, vamos a decir, en el clásico del término, de una figura intelectual como la de Beatriz Arlo, sino que es como una suerte de operadora, digamos, en relación con el conocimiento, y me parece que eso explica cierto espíritu de la colección Bibliotecas Universitarias. Pensaba, por
ejemplo, o volví a mirar la cuestión de la biblioteca define a sus destinatarios, ¿no? Y habla de estudiantes y profesores de nivel terciario, cuadros profesionales intermedios, y luego dice otros sectores interesados. Me pareció muy interesante porque quizá que la contratapa, el texto de contratapa de una colección de este tipo pondría inmediatamente la palabra investigador. No pone la palabra investigador, pone estudiantes y profesores de nivel universitario. De la configuración del campo de la investigación a inicios de la democracia. Cuadros profesionales intermedios. Me resultaba interesante establecer una ligación con mundos de la práctica profesional más allá del ámbito universitario y otros sectores interesados. Me pareció tremendamente interesante porque es completamente indefinido. Son los otros sectores interesados en una cosa que se define como biblioteca universitaria, que arma 8 series temáticas. También había visto en este sentido yo en el trabajo que algunos paratextos tienen un cierto modo de enunciación que yo llamaría más divulgativa que el campo cerrado como el campo científico. Cierto modo de preguntarse acerca de temas que va a tratar ese volumen es un modo de pregunta más parecido a la divulgación, el modo de estar dicho, determinada, menos académico y más de pregunta, incluso hacia los campos profesionales. En este sentido, y esto surgió como una novedad interesante, una correspondencia inesperada, digamos, en el momento que yo le hice una serie de entrevistas a Amanda de investigación, estableció una correspondencia para mí inesperada y muy interesante entre dos producciones que estuvieron a su cargo. Una es esta biblioteca universitaria sobre la que yo la entrevistaba y la otra una enciclopedia juvenil en la que le proponen a Boris Spivakov traducir una enciclopedia italiana que luego traduce la Rus, que es muy conocida por todos, que se llama Lo sé todo. Boris considera que esa enciclopedia no es interesante y no acepta traducirla y se propone y le encarga a Amanda Tube la producción de una enciclopedia local que se llama Nueva Enciclopedia del Mundo Joven, en la versión de fascículo en kiosco, y después encuadernada se llama Enciclopedia Temática Cultural. Ahí, en la entrevista, Amanda estableció un vínculo entre bibliotecas universitarias y la nueva Enciclopedia del Mundo Joven, la enciclopedia para adolescentes, ¿sí? En realidad había como un pensamiento común que tenía que ver con el hecho de la colección y la enciclopedia alojan multiplicidad de disciplinas, ¿sí? Como transversal en lo multidisciplinario, que tiene que ver también con la red de conexiones personales de Amanda, ¿sí? Incluso en el momento en que ella es directora de extensión universitaria, trabaja en relación con distintos campos disciplinarios, ¿no? Una cosa muy interesante, por eso decía el perfil singular, es decir, ¿quién puede coordinar, podríamos decir, una colección que incluye historia, cultura y sociedad, educación, lengua y literatura, lógica y epistemología, economía, trabajo y sociedad y medio ambiente? La diversidad y esa pluralidad habla de un director de colección que puede, digamos, tener un reconocimiento y un modo
de, bueno, producir autores, ¿no? Y cuando Amanda produce autores, lo que Hola, está produciendo Gustavo, ¿me también escuchás? son... Gustavo, ¿me Sí, quedan escuchás? 2 minutos. Sí, te pedimos que Sí, cierres en sí, unos minutitos, así pasamos a la... Gracias. Buenísimo. perfecto, perfecto. Cierro con esta idea, ¿no? Que es otra de las claves del trabajo, que tiene que ver con lo que había señalado al principio de la articulación, digamos, o el momento de transición dictadura-democracia, y cómo muchos de los materiales producidos, publicados, quiero decir, en la colección Bibliotecas Universitarias, proceden de trabajo realizado en tiempos de dictadura, en espacios parainstitucionales, o en lo que se ha denominado la Universidad de las Catacumbas. Entonces, esa producción en la marginalidad, en las catacumbas, por fuera de la institucionalización universitaria, llega a la universidad de la mano de una colección que tiene, digamos, el propósito precisamente de recuperar la producción postergada en épocas de dictadura. Bien, el siguiente capítulo, digamos, que serán otros textos, tiene que ver con una colección dirigida por la doctora Elvira Arnoux, de la Universidad de Buenos Aires, lingüista, que produce en Hachette, lo que luego se llamó Edicial, pero recuperando el modelo de colección de la editorial Hachette francesa, precisamente Hachette universitaria, en clave de lengua, lingüística, comunicación, y también algunos otros temas transversales de historia, salud, etc. Y tenemos otra figura de mujer editora clave en la producción de una colección universitaria. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, gracias por tu presentación. Esta presentación, justamente que planteaba Gustavo del mundo Spivakov, tiene que ver en realidad con una editorial universitaria que fue en primer lugar UDEBE y después con el Centro Editor de América Latina, donde siempre se reconoce la figura de este editor, pero no tanto de las mujeres que han acompañado todo el proceso de la edición de esas colecciones. Y en este sentido, el trabajo que sigue de Ivana Tosti y Analía Gerbaudo, que va a presentar solo Ivana, retoma el papel de Beatriz Sarlo, quien también estuvo en su rol de editora. Así que bueno, Ivi, ¿querés dar comienzo a tu presentación? ¿Escucha? No. ¿Ahora se escucha? ¿Hola? Se escucha perfecto. Se Sí, escucha te perfecto. pedimos, Ivi, Bueno. que ajuste los minutos. Sí. Bueno, primero gracias por la invitación a participar del cuaderno. La verdad que tanto para Analía Gerbaudo, que lamentablemente no nos puede acompañar, como para mí es un placer poder escribir sobre Beatriz Sarlo y sus intervenciones en el campo editorial, sobre todo para Analía, que es su objeto de estudio de hace tantos años, pero acá visto desde un punto de vista particular, más atado a lo que vengo trabajando yo con ustedes en el grupo de investigación, al cual también agradezco mucho que me hayan invitado a participar. Como casi todos estuvimos en el Congreso de diciembre, donde yo hice un pequeño esbozo de algunas intervenciones de Beatriz, tanto en Eudeva, donde se inicia, como en el centro editor. Lo que hicimos ahora con Analía es profundizar esas intervenciones en los otros espacios desde donde Sarlo gestionó desde un punto de vista editorial ciertas intervenciones con una hipótesis de lectura. Entonces, lo que hace este artículo es describir estas intervenciones de Sarlo, tanto en Eudeva durante la década del 60, en el Centro Editor de América Latina durante buena parte del 60 y el 70,
después en las revistas Los Libros, en la revista Punto de Vista, que después Beatriz termina dirigiendo y donde permanece durante 30 años, y por último en el sitio web Bazar Americano, que es un sitio que empieza en el 2001 como la versión digital de la revista Punto de Vista, como un complemento digital de la revista Punto de Vista, y que hoy se mantiene vigente a partir de, bueno, el legado que deja Beatriz a las nuevas generaciones, ¿verdad? Lo que hicimos entonces en este artículo, para contarlo sintéticamente, no lo vamos a contar todo porque está en la revista y hay que leerla, y está muy bien que todos leamos nuestros trabajos sobre este campo que se está construyendo de mujer y edición y feminismo. Lo que trabajamos entonces es que todas estas intervenciones de Beatriz desde un punto de vista editorial tienen que ver con contribuir a modelar un lector por venir. Ese lector en términos de Derrida, ¿no? Ese porvenir en términos de Derrida no quiere decir futuro, sino más bien es algo que está fuera de cálculo, ¿no? Es una formulación que él, que tomamos de Derrida, donde él está interpelando, ¿no?, hacia una perfectibilidad infinita. Entonces aquí refiere, como para circunscribirla especialmente, a las deudas que el Estado tiene pendiente en relación con los más vulnerables. Por eso nosotros decimos que Sarlo emprende acciones que tienden a revertir ese estado de cosas, esos desequilibrios que existen en la adquisición del capital simbólico. Metodológicamente tomamos el currículum vitae de Sarlo y todas sus intervenciones en el campo editorial, y después volvimos a tomar las entrevistas y las leímos en términos de cuentos para ver qué sucedía con las autofiguraciones de Sarlo respecto de sus propias intervenciones y las propias prácticas de intervención. Entonces, esos cuentos nos permitieron, por un lado, reconstruir procesos históricos sobre los que no hay archivo, y por otro lado, analizar la relación que existe entre las prácticas de esa gente y las tomas de posición sobre esas prácticas. Entonces, relevando ese itinerario Sarlo, desde sus inicios como aprendiz en Eudeva hasta la dirección editorial de Punto de Vista y el legado a las nuevas generaciones sobre la responsabilidad de continuar con Bazar Americano, concluimos que sus fantasías de intervención estaban motivadas por un principio teórico de base burdesiana, que es leer con grados diferenciales de autonomía y de libertad, es indisociable del capital cultural disponible. Por eso hay una apuesta de Beatriz a modelar un lector que tenga un capital cultural expandido que le permita decidir con mayor autonomía y libertad qué leer y cómo leer. Dice Sarlo, no puede leerse lo que no se busca como lectura. Entonces, su apuesta es porque ese lector tenga esa posibilidad de elegir y pueda constituirse como un lector autónomo. Básicamente el artículo hace ese relevamiento, desarrolla esa hipótesis, y quedan por venir muchos trabajos, sobre todo relacionados con la autofiguración de Sarlo desde un punto de vista justamente de feminismo, porque ella jamás alude a su posición de mujer en este tipo de trabajos, y eso es algo que todavía nos quedaría por indagar. ¿Cuáles son sus autofiguraciones respecto del género en este sentido? Hasta aquí. Muchas gracias, Ivana. Después vamos, que no dijimos, al final de cuando finalicemos cada ponencia, vamos a dar un espacio para preguntas del público y comentarios en sí. Por eso es que tenemos tan cronometradas las exposiciones de cada una. Si les parece, seguimos con el trabajo de Leticia Santana y de Gianni. En este caso va a hablar Leticia, creo. Olá, Hola, Leticia. me escutam bem? Sí, muy bien.
Sim. Perfecto. Posso começar? Adelante. Obrigada, graças. Vou falar em português. Peço licença aqui. Cumprimento a todos, né? Aqui represento também a minha coautora, minha orientadora, Jane Davi, que está em reunião neste momento. Mas o artigo, né, que muito nos honrou nesse Quadernos, ele, na verdade, é fruto do desenvolvimento da minha tese de doutorado, né? Que a ideia a gente parte da hipótese de que há uma relação muito forte entre as narrativas de vida das editoras com o que é feito nos catálogos, né? A nossa hipótese é essa. Então, a escolha das editoras, uma brasileira, uma argentina, uma francesa, todas elas que se auto-intitulam independentes, né, são mentoras dos próprios catálogos, donas, curadoras das casas editoriais. Então, a editora escolhida no Brasil foi a Maria Mazzarello, da Mas Edições, uma das primeiras editoras de registro com publicações afro-brasileiras. E cada uma dessas editoras, que eu vou falar um pouquinho, foi feita uma entrevista semi-estruturada com elas, ressaltando vários aspectos biográficos, né? Então, essa imagem muito forte da profissão indissociada dessa vida íntima privada de cada uma delas. Então, a Maria Mazzarello, ela começa como faxineira de uma gráfica e logo depois começa a aprender esse ofício, ainda na década de 60, 70, em Belo Horizonte, o lugar que eu falo, né, aqui no Brasil. Bom, a editora escolhida na Argentina também, que se auto-intitula independente, com uma pegada progressista, é a Constanta Brunetti, da Maré Editorial, que tem também, desde 2003, né, a sua fundação, e muito forte, junto à narrativa dela, o fato de ser cientista política, periodista, né? Então, isso é visto no catálogo da própria editora, né? Ela tem um nome selado no que se refere à edição independente na Argentina. Bom, e a editora Paula Nacaona, que é francesa e publica literatura brasileira dita como marginal na França, né? Por uma tentativa de... Ela tem uma certa, dentro do discurso dela, a gente percebe uma inquietação, uma relação que ela tem. Ela também, por ser negra, que ela quer ver esse estereótipo do Brasil de outra forma na França. Tem um sentido utópico muito forte nas narrativas dessas três editoras. Um conceito-chave para a gente, analisando esse discurso autobiográfico das mulheres editoras, dessas mulheres, é a questão do ethos discursivo, né? Que a gente remete a essa noção aristotélica, mais aqui pegando com o Dominique Manguenot, que vai dizer dessa projeção, dessa imagem que nos é dada no e pelo discurso dessas editoras. Então, existe um ethos de utopia forte em cada uma delas, um ethos de resistência. Sempre em todas as entrevistas a gente percebe que nunca é usada a palavra fácil, é sempre difícil adentrar esse campo editorial. Percebemos também esse ethos de independência. Aqui eu não vou me ater às questões do independente, mas ressalto a ideia muito do que o pesquisador José Muniz Júnior atrela, né, que é escutar dessas próprias editoras o que para elas é ser independente, e o ethos de competência a todo momento também colocado por essas editoras. Então, a gente percebe, na verdade, muito do que foi silenciado, tanto no histórico desses três países, claro que no Brasil, né, de onde eu falo, como a Ana também já esboçou, uma falta, um silenciamento dessas mulheres, né, e aqui eu ressalto até um silenciamento discursivo também. A Masa, por ser mulher, negra, pobre, logo no início ela ficou sendo bem visibilizada, assim. Mas com fortes registros de um catálogo muito forte por ela colocado aqui no Brasil, enfim, de outros pesquisadores. Bom, tentei passar um panorama, espero não ter passado do tempo e
coloco a palavra aí para vocês. Muchas gracias, Leticia, no, fuiste súper concreta, gracias. Después vamos a pasar al espacio de preguntas. Obrigada. De nada. María Belén Ribeiro, ¿estás ahí? Acá estoy, ¿me escuchan? Sí, hola, se te escucha fuerte y claro. Buenísimo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Belén Ribeiro, soy socióloga de la Universidad de Buenos Aires. Agradezco en principio la posibilidad de participar de este dossier y también agradezco de este espacio que a pesar de las condiciones en las que estamos todos pensando y produciendo, me parece vital plantear por lo menos estos espacios virtuales para compartir estas ideas y para presentar estas producciones. Mi texto en particular se enmarca en el proyecto de investigación, en el grupo de investigación que ya presentaron Ivana y Daniela, y surge en particular de un incipiente interés por visibilizar casos de editoras mujeres, en contraste con una historia del mundo editorial que encuentro está asignada por los nombres de varones y que con la lectura del resto de los artículos del dossier veo que no es una particularidad argentina, ni mucho menos. Y esta preocupación que tengo también se ve acompañada por prácticas de los propios actores del campo editorial, que se puede visibilizar, por ejemplo, con la creciente creación de colecciones dedicadas a visibilizar las producciones de escritoras mujeres, y se puede marcar también en una cuestión más general, que es por los reclamos históricos del movimiento feminista, que con el tiempo conquista que sus reclamos incluyan en la agenda pública, que se puede cristalizar en la reciente creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. El caso que analizo en particular es el de Ada Korn Editora, que es una editorial creada por Ada Korn en 1984 en Buenos Aires, cuando se dedicaba a la docencia en matemáticas. Y el interés en este caso se desprende de la investigación que realizo para mi tesis doctoral, que se centra en la trayectoria de César Aira, y surge porque encuentro que, en claro contraste con su creciente prestigio, el prestigio que gana Aira en los años 90 y a principios del siglo XXI, en los años 70, cuando empieza a querer publicar sus libros, solo recibe rechazos de las editoriales, y uno de los espacios que abre su catálogo a una propuesta que hasta el momento no encontraba un espacio habilitado, es justamente Ada Korn Editora, que se funda en 1984 con un libro de Aira. Y el hecho, digamos, de identificar a este editorial como un espacio que se abre a producciones como la de Aira, que al momento no eran de las propuestas más compatibles con los editoriales de la época, me lleva a pensar que la tarea por delante no sería solamente visibilizar el caso de una editora mujer, historizarlo, sino también plantear un problema que permita analizar de manera crítica modos disruptivos de producir libros. Así, en el artículo lo que empiezo a hacer es construir las condiciones de posibilidad para la emergencia de una editorial como de Ada Korn, mediante el análisis del estado del campo editorial donde surge, además de los conocimientos y los capitales con los que cuenta al momento de fundar la editorial. Y esto me permite dejar abierta una serie de preguntas, como la posibilidad de problematizar una analogía que encuentro entre una característica que se le asigna a la editorial y con la que se le recuerda, que es la idea del cuidado. Nos destaca el cuidado de su catálogo, el cuidado de la estética de las colecciones, el cuidado en la selección de los títulos y de los autores, y pensar en una analogía con esta categoría que en general se suele identificar con el mundo de lo femenino. Entonces, planteo problematizar esta analogía y también pensar si no es
a través de esta categoría que se suele circunscribir al universo de lo femenino, lo que le permite a DACON desplegar una serie de prácticas disruptivas para el mundo editorial de ese momento, por lo menos, que tienen que ver con el cuidado de los derechos y las regalías de los autores que forman parte de su catálogo. También este trabajo me permite preguntarme por la posibilidad de producir una reflexión sociológica sobre la producción editorial desde una perspectiva de género. Y así me pregunto sobre si hay alguna herramienta metodológica en particular que nos permita o que sea más adecuada para estos fines, y pensaba, por ejemplo, en la escucha atenta y en la posibilidad de darle más relevancia a las entrevistas en profundidad. A su vez, este trabajo me permite preguntar cómo se conforma el catálogo de DACON Editora, en el que encuentro que hay una presencia contundente de títulos de autoras mujeres, y me pregunto por las trayectorias anteriores de estas escritoras, cómo llegan a la editorial, y si es posible definir y construir un hábitus compartido por la editora y por las escritoras, y si está marcado por el género. Me pregunto si es que comparten una serie de saberes, cómo hacen circular esos saberes en este campo. Y para cerrar, digamos, dejando abiertas todas estas preguntas que me interesaría seguir trabajando, para cerrar retomo la propuesta de Ruth Panofsky, que es una autora que se dedicó a reconstruir trayectorias de editoras canadienses para visibilizar sus historias, para reconstruir los obstáculos y las estrategias que desarrollaron para sortear estos obstáculos vinculados con el género y el lugar asignado para las mujeres, pero también y sobre todo quiero rescatar cómo ella se concentra también en la dimensión productiva de estas prácticas de las mujeres en el espacio editorial. Muchas gracias. Gracias, María Belén. ¿Les parece si seguimos con María du Rosario? Olá, boa tarde. Olá, Maria. Peço licença para falar em português. Eu vou apresentar um pequeno comentário sobre o texto que eu publiquei no Quadernos. E gostaria de começar agradecendo a oportunidade de publicação, a oportunidade de debate, tá? E dizer também que esse projeto, esse texto é parte de um projeto maior que se desenvolve no Mulheres na Edição, lá no Cefet-MG, em que eu tenho a alegria de compartilhar a coordenação do grupo com a Ana Elisa e a professora Paula Renata Moreira. E também dizer que esse trabalho é um recorte dentro de uma pesquisa mais ampla que eu já venho desenvolvendo há mais tempo sobre as relações de gênero e agora mais especificamente na área da edição, um projeto do qual nós fazemos parte também, que é financiado pela FAPEMIC, que é o projeto 0002118, no âmbito de mulheres que editam. Nessa apresentação, nesse texto do Quadernos, especificamente, eu trabalhei com 3 romances de autoras brasileiras contemporâneas, perpassando estudos de gênero e a formação de uma crítica feminista, do que eu venho chamando em alguns trabalhos dessa formação de uma crítica feminista. E o primeiro aspecto que eu investiguei diz respeito à literatura de autoria feminina. Essa é uma expressão muito comum nos estudos de autoras no Brasil atualmente, após uma série de discussões que se desenvolveram nos anos 90, bem antes, aliás, já a partir dos anos de 1970, nos anos 90, de que expressão melhor utilizar, por assim dizer, para definir a posição, para definir a produção, melhor dizendo, das mulheres autoras. Hoje, no Brasil, é um consenso utilizar-se na área essa expressão, literatura de autoria feminina, exatamente em decorrência de que existem algumas especificidades na produção dessas mulheres, mas não se fala muito mais em escrita feminina, porque não existiria um essencialismo, ou seja, as mulheres não têm necessariamente que abordar os mesmos
aspectos nas suas produções, sejam elas literárias ou mesmo ensaísticas, no campo da história, no campo da cultura, do jornalismo, que seja, né? Então, convencionou-se utilizar esse termo, literatura de autoria feminina. E aí, dentre os 3 romances que eu escolhi, 2 foram publicados por editoras maiores, né, por editoras grandes no Brasil, aliás, que é a mesma editora, que é a Companhia das Letras, então 2 foram publicados pela Companhia das Letras, e um terceiro romance foi publicado pela editora Alfaguara, todos nos anos 2000 para cá. Então, o primeiro romance analisado foi o 40 Dias, da Maria Valéria Rezende, que foi publicado em 2014 pela editora Alfaguara. Depois eu trabalhei com A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, que foi publicado em 2016 pela Companhia das Letras, e o terceiro romance foi o da Carola Saavedra, que dentre essas 3 escritoras me parece a mais consagrada em termos de público e de crítica, né, que em 2018 publicou um romance intitulado Com Armas Sonolentas. E dentre esses 3 romances, me interessava investigar quais são os temas que as mulheres têm, sobre os quais as mulheres têm publicado mais recentemente, exatamente na última década, né, nos últimos 10 anos mais especificamente. Porque são temas muito diferentes do que aparecia no mercado editorial, do que aparecia na produção dessas mulheres nos anos 70 e 80, por exemplo, em que o enfoque maior recaía sobre a questão da queda do patriarcado, especificamente, e o esfacelamento da estrutura familiar. Nesses romances mais contemporâneos, a gente já consegue perceber uma mudança nessa perspectiva. Então, alguns dos temas que vêm sendo muito trabalhados pelas mulheres dizem respeito à violência, né? Então, aparece muito a questão do estupro, por exemplo, né? Mas também questões ligadas à violência simbólica e outros temas que também são considerados tabus, como, por exemplo, o envelhecimento do corpo feminino. Então, o corpo é sempre uma questão chave na produção, na literatura de autoria feminina contemporânea no Brasil, né? Então, você tem essa questão do corpo, do envelhecimento, esse corpo que é assujeitado e, ao mesmo tempo, submetido àquilo que é colocado pelo mercado. Então, as relações entre corpo e capitalismo também, já existe uma série de estudiosas que vem trabalhando com essas questões. E uma outra questão também que me chamou a atenção, nesses romances especificamente, mas também em outros, que diz respeito à maternidade problemática, né? Porque se a gente compara as produções de autoria feminina, ou seja, a questão da autorrepresentação, né? Como essas mulheres estão trabalhando na escrita e como o mercado também, de alguma forma, vem recebendo essas produções dessas mulheres. Então, essa questão da autorrepresentação que tem ficado mais forte, porque os temas da maternidade, da violência e do próprio envelhecimento apareciam na literatura chamada tucur, né? Ou seja, aquela literatura que ela é branca, aquela literatura que é primordialmente heterossexual e publicada ou editada, sobretudo, no eixo Rio-São Paulo, que no Brasil corresponde são 2 estados, Rio de Janeiro e São Paulo, pertencentes à região do Sudeste brasileiro, que são consideradas, abre aspas, capitais editoriais, porque tanto os capitais simbólicos quanto econômicos, sobretudo os econômicos, né, ou seja, a grande parte das editoras. Ui. Produções está centrada nesse eixo. E aí me interessa Rosário, seu áudio sumiu para nós. Hemos perdido, ¿no, Anelisa? Sim, não se oye. Parece que ela caiu. Ela deve voltar. Ela caiu aqui. Sí, lamentablemente, así como la vida virtual nos posibilita conocer los trabajos de todos y ver las caras, también tienen esta dificultad de dejarnos a mitad de camino. Ahí vi que Gustavo, bueno, que tenía que retirarse a otra reunión, se fue. No sé si seguimos esperando a María o seguimos. Ahí está. A ver si ahí se pudo volver a conectar. Voltou, sim.
María. No, no volvió. Não. No. María, ¿estás ahí? Bueno, si les parece, continuamos con Daniela Pais y Annalisa luego cuando vuelva María, le preguntamos si quedó algo pendiente. Sim, sim, eu falo com ela aqui. Sim. Hagamos así. Sí, me llama la atención que Ela está voy a reconectando. volver a comunicar por eso. Ah, bueno, entonces esperamos un ratito, Dani, a ver si... Dice que se está uniendo de vuelta. Ahí está. Así termina la exposición tranquila. Pessoal, desculpa, minha internet caiu. Sí, no hay problema. No sé Rosário, si te quedó algo más por volta agregar, pouco. María. Rosário, volta Tá. pouco, nós perdemos o final. Ok, tá. Falhou, Vocês antes de conseguiram... você cair, falhou um pouco o áudio. Ok, tudo bem. Bom, então, acho que eu estava falando sobre os capitais, não é isso? Os capitais econômicos, capitais Isso, editoriais. e falando da né? região sudeste. Isso. Ok, perfeito. Obrigada, Ana. Então, então eu estava falando exatamente sobre isso, né? Que esses capitais estão concentrados nessas regiões, né? Então, tem me interessado cada vez mais produções que estejam, de alguma maneira, à margem disso, né? Então, um dos referenciais teóricos que eu investi de modo mais próximo na minha pesquisa é o trabalho da professora Regina Dal Castanho, que é uma professora de Brasília, que vem mostrar exatamente que existem uma série de produções, né? Ela fez uma longa investigação com uma equipe de estudiosos lá da Universidade de Brasília, e nessa pesquisa nós percebemos que há uma série de outras produções que vão sendo feitas à margem desse eixo central, né? Então, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, no meu trabalho especificamente, eu tento fazer um mapeamento e uma análise dessas produções. Na publicação do Quadernos, especificamente, o meu recorte partiu, por exemplo, eu trabalho com uma escritora que é a Maria Valéria Rezende, que é uma escritora, por exemplo, que está situada na Paraíba. Então, é um trabalho que busca demonstrar, de alguma forma, essa questão da autorrepresentação. Ou seja, como é que as mulheres, elas vêm demonstrando, elas vêm trabalhando temas considerados polêmicos e mais tabus na sua obra, uma vez que elas sempre foram representadas, né? Mas tiveram muito pouca autorrepresentação na literatura propriamente dita e mais ainda no mercado editorial. E quando a gente se debruça nesse mercado editorial, a gente consegue perceber que essas produções, elas vêm acontecendo também através de outros projetos. Então, no Brasil, existem dois projetos mais fortes nesse sentido. Um deles é o Leia Mulheres, né? Em que em diversas capitais, grupos de estudo se reúnem, né, normalmente uma vez por mês, para lerem alguma autora, né, uma autora mulher, e também outros trabalhos, como, por exemplo, um canal no YouTube, que é o Bom de Ler, coordenado por uma jornalista, em que há uma série de resenhas sendo apresentadas, né, mensalmente ela traz resenhas em formato de vídeo sobre uma série de autoras que são publicadas tanto no que eu estou chamando de grande circuito editorial, quanto chamado circuito independente. Então, nesse trabalho especificamente, eu trabalhei com esses 3 romances que eu mencionei, mostrando como que essa questão da maternidade, né, que na literatura tucur sempre foi apresentada de uma forma muito romantizada, né, então numa literatura branca, heterossexual, masculina, basicamente, né, que é o eixo da produção literária aqui no Brasil, a gente poderia dizer isso, né? A maioria das publicações de literatura
tem esse componente, né? E é claro que isso se reflete também no modo como as personagens são apresentadas, porque também a maioria das personagens e protagonistas são homens brancos e também heterossexuais, mas na última década, sobretudo, já há mais tempo, mas sobretudo na última década, a gente vem observando uma mudança nesse panorama, né? Então, no que se refere à questão da maternidade, por exemplo, como eu dizia, essa maternidade que sempre foi representada de uma forma muito romantizada, no livro da Carola Saavedra, Com Armas Sonolentas, nós temos uma personagem, por exemplo, que simplesmente abandona a filha, né? E aí há uma série de motivações, uma série de questões de ordem econômica, social, psicológica, que estão ligadas a essas atitudes, né? No livro da Maria Valéria Rezende, o foco principal é o que eu chamo de, aspas, avó profissional, né? Então, nós temos uma personagem que é a Alice, e ela mora lá no Nordeste, ela mora lá na Paraíba, a filha mora no sul do país, né, que é uma região economicamente mais desenvolvida no Brasil, e aí ela é convidada a ser avó profissional, ou seja, né, a cuidar dos futuros netos, né? Então, ela abandona toda a sua vida, e aí ela vai fazer uma peregrinação de 40 dias pelas ruas de uma cidade que se chama Porto Alegre, em busca, na verdade, de si mesma, digamos, né? Então, é essa ideia de que a mulher envelhece, né? Ela não tem mais força, digamos assim, né? Para o capitalismo, né? Então, ele é um corpo secundário, por assim dizer, mas é um corpo que continua sendo servil, né? Então, ele não serve mais à sociedade, mas ele teria que servir ainda à estrutura familiar, né? Ou seja, ela teria que abandonar a sua vida e ser a avó profissional dos seus futuros netos. E, por fim, o livro da Marta Batalha, A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, que é um romance que, apesar de ter sido publicado em 2016, ele retrata as relações entre duas irmãs nos anos de 1940 no Brasil, e são duas irmãs que têm perfis muito diferentes, né? Então, uma vai ter um perfil, né? Uma trajetória bem mais libertária em relação ao uso da sua sexualidade, às configurações familiares e assim por diante. E nós temos uma outra personagem que dá título ao livro, que é Eurídice Guzmão, e daí o título, né, A Vida Invisível, que é uma personagem justamente invisibilizada nas suas aspirações. Então ela tem inúmeros potenciais, né? Ela podia ser arquiteta, intelectual, professora, economista, né? Ela tem uma série de atividades que ela tenta empreender no livro e nenhuma delas tem sucesso, porque ela está sempre presa àquela estrutura familiar. Então, ela é casada dentro de um modelo absolutamente tradicional, monogâmico, etc. E todas as suas aspirações são eliminadas em decorrência daquela estrutura na qual ela está. Então, basicamente, né, meu trabalho mostrou isso, então, essas diferenças também um pouco entre a inserção da mulher no espaço público e no espaço privado, e como as relações de poder nas quais todos nós estamos imersos, de alguma maneira, influenciam nisso, né, influenciam nessas produções especificamente, e também como que o mercado, de alguma forma, né, nesse trabalho especificamente, eu trabalhei mais en passant com a questão do mercado editorial, mas em outros, né, eu tenho buscado investigar isso também, como que esse mercado tem lidado com esse conjunto de publicações. Agradeço e passo a palavra para vocês. Muchas gracias, María do Rosario. Y ahora sí, finalmente llegamos a la última exposición antes de pasar a la ronda de comentarios con Daniela Páez. Bueno, hola a todos. En principio, les agradezco a las coordinadoras del número por la convocatoria y las felicito porque la verdad quedó realmente excelente en términos teóricos, en términos metodológicos, así que la verdad que fue una gran experiencia haber podido participar. Mi trabajo es sobre las prácticas y las experiencias laborales de las historietistas argentinas en un periodo bastante amplio, desde la década de 1940 hasta... Daniela, ¿está? Daniela.
quieren que... Pareciera ahora A ver, dice que uniéndose... No. Quieren que pasemos a la exposición de María Belén Ribeiro y después si Daniela se reintegra, retoma su No, es exposición. que ya expuso María Belén. Expuso Recién. antes. Yo veo que hay unión... No. ¿Se le habrá caído internet? Bueno, estamos viendo a ver si se puede volver a conectar. Mientras tanto, si quieren, les voy diciendo que otro de los trabajos que quedó sin presentación es el de Alejandra Torres Torres, nuestra colega uruguaya, que no pudo estar hoy aquí porque se les proponía con otro compromiso, quien viene estudiando también el campo de la edición y de los inmigrantes de la comunidad española en Uruguay, y quien a su vez en el último tiempo trabaja sobre edición de mujeres, y es otro de los números que ustedes van a poder encontrar en el cuaderno 107. Ahora sí, con Daniela Páez nuevamente. Hola, disculpen, me quedé yo también sin conexión. Pero bueno, continúo. Sí, la propuesta es ir trabajando cómo van variando las experiencias de trabajo de las artistas de historieta, ya sea desde el lugar de ilustradoras o guionistas, y ya más hacia finales del periodo elegido como editoras, a lo largo de este periodo que en verdad también está muy atado a las transformaciones de las experiencias de trabajo en la historieta en sí misma, que ha cambiado muchísimo durante el poco más de un siglo que tiene de existencia. En principio, me intento centrarme en el aspecto de la visibilización del trabajo de las historietistas y en consecuencia en la capacidad de acceso a la consagración y al reconocimiento tanto del campo como del público. Lo primero que se puede notar en estas experiencias de trabajo es que principalmente hay muy pocas historietistas que se dedican profesionalmente a la historieta, al menos hasta la década del 50, finales, mediados de la década del 50, con las experiencias de Marta Barnes y Delva D'Apueto, aunque hay algunos otros casos, como es el caso de Cecilia Palacio, que trabajan de alguna forma en el campo, pero también otra constante que es posible identificar es la importancia de los vínculos y las conexiones sociales para acceder a estas experiencias laborales, profesionales o no. En este sentido también es importante destacar cómo eran las lógicas de trabajo en el mundo de la historieta, principalmente durante su primer medio siglo de existencia, que era muy extremadamente profesionalizado, casi industrializado. El acceso al oficio era, si bien abierto y principalmente dedicado a los hombres, también muy dividido y organizado como para hacer un producto realmente masivo. Y entonces también eso hacía que el reconocimiento en el trabajo en el campo no sea demasiado elevado en comparación por ahí con otras experiencias de trabajo en el campo cultural, ya sea de la literatura o de las industrias culturales más populares, como la radio en principio y la televisión. El ser historietista durante esta primera etapa no era verdaderamente una fuente de verdadera consagración para estos primeros
historietas o ilustradores, sino que siempre fue de alguna forma percibido como un producto menor o una forma de entretenimiento relativamente menos valorada que otras experiencias culturales. Ya hacia mediados de la década sí es posible reconocer y encontrar más cantidad de trabajos, aunque por ahí una experiencia de mi investigación fue la dificultad de encontrar estos trabajos, estos aportes en sí mismo, porque si bien hay trayectorias reconocidas, cuando uno va a hacer una revisión bibliográfica, se encuentra con que hay muy pocos trabajos firmados. En este sentido fue de gran ayuda el haber contado con el apoyo del Archivo de Historietas de la Biblioteca Nacional, también de la Fundación Landru, con los cuales realmente pudieron ayudarme a identificar algunos de los trabajos que, si bien están atribuidos a determinadas autoras, no es posible corroborarlo, a menos que se pregunte a por ahí actores que en este momento ya no están o porque han fallecido o porque es posible rastrearlos. Perdón. Bueno, después ya a partir de los 70 sí hay una transformación en las lógicas de trabajo del campo de la historieta y también empiezan a aparecer otras experiencias de trabajo y de expresión artística más vinculada al campo de lo feminista. Aparecen revistas como Feminaria o como Revista Persona, con una temática feminista, pero que al mismo tiempo no solamente instalan esta trayectoria que tenemos en Argentina y en el mundo en general, que es la de utilizar a la historieta como herramienta de militancia política y de difusión del feminismo, sino al mismo tiempo brindan la posibilidad de que las mujeres, en tanto artistas, comiencen a apropiarse del humor, sobre todo si tenemos en cuenta que hay una trayectoria de utilización de estereotipos de lo femenino en términos bufo por las historietas destinadas principalmente a un público de varones. También sí es destacable cómo en este periodo intermedio entre los 50, 60, ya los 70, aparecen mayor cantidad de autoras y artistas, pero sobre todo ligadas a publicaciones destinadas a mujeres o a niños. Y sobre todo tampoco podemos hablar de que se trata de una mayoría de autoras, aunque sí hay experiencias, por ejemplo, con la revista Intervalo de Columba, donde sí aparece su nombre, aparece su firma correctamente atribuida y reconocida. Incluso también hay autores y dibujantes hombres que utilizan seudónimos femeninos para poder acercarse a este público femenino que consumía historietas de temáticas más románticas o dramáticas, esta idea del culebrón que se instala en esta época, pero bueno, siempre destinado a un público femenino. Entonces aparece como una diferenciación, ¿no?, entre la historieta destinada esencialmente al público masculino y la historieta femenina, que comienza a tener más visibilización a partir de la década del 80, ya instaurada una democracia ya con determinadas transformaciones políticas y sociales en Argentina que permiten que empiecen a explorarse ciertos temas. Y aquí es donde emerge en Argentina esta historieta femenina, de temática femenina, que trabaja o que se centra en la representación de lo que es la experiencia de la mujer en la sociedad, ya sea desde una perspectiva más seria, desde una perspectiva más cómica, como por ejemplo trabajan artistas como Maitena. En este sentido, también continúan y comienzan a aumentar progresivamente el número de artistas que acceden a la visibilización, al reconocimiento de su trabajo en el mundo de la historieta, pero sí se puede ver que continúa, o bajo ningún concepto se puede pensar en una democratización del acceso y las condiciones laborales. De hecho, las experiencias de estas artistas de los 80 y los 90 siempre están vinculadas a un acceso, sí reconocido, pero separado de las prácticas y las rutinas laborales de los hombres que por ahí trabajan, comparten determinados espacios sociales al interior de las redacciones que ellas no.
que sí comparten en la medida en que se acercan a presentar su trabajo, generalmente vinculado precisamente a estas temáticas feministas. Un ejemplo muy claro es la incorporación de trabajo femenino en la revista Fierro, una de las más importantes durante las últimas décadas en Argentina, que estuvo saliendo hasta hace muy poco, hasta hace 2017, y que en general, aparte de esta segmentación por temática, también son incluidas, pero de alguna manera segregadas a través del suplemento óxido, que era un suplemento especial de la revista destinado en 2 oportunidades al menos a las minas de la revista. La transformación principal se da a partir de la década del 90, cuando las editoriales principales de revistas, que era el formato en Argentina hasta los 90, cierran. Entonces se abre el panorama hacia una experimentación artística mucho mayor, ¿no? Porque ya no hay un mercado formal de revistas en términos de circulación y en términos de edición. Se empieza a reestructurar la forma en la que circulan las revistas, ya sea como fanzines, ya sea a partir de experiencias editoriales que se pueden considerar independientes, aunque eso tiene como una gran cantidad de posibilidades y de tipos editoriales. Y aquí es donde Dani, verdaderamente... tenés que ir cerrando, perdón, tenés que ir cerrando porque ya estamos en tus 10 minutos. Sí, sí. Bueno, cierro con esta idea de que los 90 verdaderamente abre el panorama a través de experiencias compañeras, a través de la experiencia de autoedición, de que se incorporen artistas ya sea a trabajar para el público generalista, para temáticas femeninas o experiencias de militancia, de humor, etcétera, pero que circulan en otros mercados que no era el mercado tradicional en el cual se venía trabajando por lo menos hasta los 90. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Gracias a todos los expositores. Yo nada más quería hacer brevemente un comentario a partir que lo tenía anotado hoy y también a partir de las exposiciones, que tiene que ver un poco también con dar cuenta de la visibilización de las mujeres más allá de la propia visibilización y cómo en algunos casos pusieron en cuestiones que tienen que ver con la raza, como más en el caso brasilero, en otros con cuestiones más desde el quehacer profesional, como decía Dane, inclusive como desde la institucionalización de otros campos, como traían los trabajos de Gustavo y de Tosti, y no tanto desde el propio campo de las editoras. También el tema que planteó María Belén y que tiene que ver un poco con la construcción del objeto de estudio. Este grupo nuestro, tanto también como el que participa en ELISA, tenemos distintas miradas desde disciplinas muy diferentes, desde la literatura, la educación, la sociología, la antropología, y bueno, desde ahí es que fuimos abordando, por eso esta diversidad también temática, si se quiere. Y bueno, tendría mucho más para decir, pero quisiera dejar la palabra al público, si quieren hacer preguntas, consultas, comentarios, comentar que no se oyó, que la plataforma... Para alguna de las autoras. Creo que hay para levantar una manito, deben ver un muñequito y ahí podemos... Sí, en la opción de abajo donde está el micrófono, la cámara, hay una manito. O si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, si no hay, cedo la palabra a las presentadoras y a las autoras y autores si quisieran realizar algún comentario. Daniela Di Vela. Hola Daniela, ¿podés encender tu micrófono?
No, sí, ya está, gracias. ¿Se me escucha ahora? Ah, bueno, sí, se te escucha bien. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. Estuve escuchando súper Oh, atentamente las presentaciones, me parecieron espectaculares. Una cosa que me quedaba pensando es qué papel juega en casi todos nuestros países la conquista española en la construcción de género, porque finalmente toda la industria editorial fue promovida ampliamente, ¿sí? Por todo el espíritu de la conquista, digamos, la misma iglesia, no sé, todas estas cosas están presentes también. mira, te hablo en mi caso, yo me dedico más a editoras actuales, entonces la verdad es que no lo tuve ni en cuenta esto que vos planteás, pero creo que Alejandra Torres Torres, que ella sí ha investigado el papel de los inmigrantes españoles en la constitución del campo de la edición uruguaya, lo toma en cuenta. Ella analizó para este número, pero solo 2 editoras, pero creo que lo que vos planteás lo trabaja, que déjame que te diga ahora las 2 editoras que me fije. Susana Soca y Nancy Barceló. Y creo que retoma algún punto de lo que vos decís en otros artículos, pero particularmente para mi caso y en clave de este monográfico no lo tuvimos en cuenta. No sé si Dani o Elisa quieren agregar algo. No, yo lo único que puedo, Daniela, no sé si me escuchas, yo lo único que puedo agregar, pues justo también tengo que retirarme ahora porque tengo una bebé, es que en cuanto a los procesos, digamos, coloniales sobre la cultura, digamos, no tuvimos en cuenta, me parece, por la historicidad y los periodos de los objetos de estudio, pero sí cuando uno investiga, por ejemplo, los procesos en la traducción, los procesos imperialistas en la traducción, en el mercado de libros, creo que se pueden pensar, digamos, el trabajo de deconstrucción de la traducción a partir de que hacen autores, traductores varones o traductoras mujeres que plantean, digamos, algún desafío o alguna modificación en los formatos de la traducción, sí ahí estamos pensando, me parece, en procesos que pueden marcar fenómenos neocoloniales sobre la cultura, retomando un poco lo que vos mencionás. Pero creo que es lo único, no es porque ese tema se haya tocado en este volumen, pero sí me parece que desde la traducción y desde la traducción feminista entra mucho más en relación el tema del imperialismo cuando pensamos la traducción y ese cruce entre género para los traductores varones, ¿no? Como que hay dos procesos de imperialismo. El imperialismo y el patriarcado pueden operar ahí en la traducción o también se pueden jugar desafíos como para pensar y problematizar esa cuestión. Pero bueno, no es la traducción, digamos, en ese sentido no es un tema que apareció en estos volúmenes, pero lo digo como para plantearlo por si sirve o porque puede resultar interesante. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario más. Ana Elisa. Eu pensando na pergunta da Daniela Di Bella, o Brasil tem uma relação muito diferente com Portugal, nosso colonizador, né? E uma relação diferente porque Portugal não permitiu a impressão no Brasil até o século XIX, e a relação que nós temos com a edição em Portugal também é muito diferente, porque o mercado editorial brasileiro é muito maior que o português. Uhum. Então, é uma relação muito diferente dos países de língua espanhola entre si e com a edição na Espanha. É completamente diferente a história. No sé, Daniela Di Bella, si querés hacer alguna otra consulta.
No, O si quedó... quedó súper claro, ¿no? Simplemente era una reflexión, ¿sí? Más que nada porque todos nuestros países, no precisamente con la acotación aquí de lo profesional, no, pero tienen como una construcción bastante unilateral en tanto todas las ideologías, ¿no? Eso era un poco lo que Sí. se me ocurría cuando las escuchaba hablar, y el poder de la palabra Claro. es algo muy fuerte. Sí, a nivel, de hecho, el trabajo de María du Rosario, cuando habla de los silenciamientos, digo, van unidos no solo con la visibilización, sino también con esta idea de los silenciamientos, inclusive no solo a nivel histórico, sino también en dar espacio actual en el mercado editorial, como era el trabajo de uno de los primeros que comentaron, que era el de Renati Lorrani, de dar lugar también a mujeres afrodescendientes en el propio mercado de literatura juvenil e infantil. Pero bueno. Hola. No sé si hay algún comentario más. ¿Algún comentario más de las autoras? ¿Alguien más que quiera hablar? Si no, vamos finalizando la mesa. Daniela, Anelisa, ¿algo más que quieran agregar? A Genli Flores levantou a mão. Saludos, ¿cómo están? Es Henry Flores de Venezuela. Hola Henry. Bien, muy feliz por el encuentro. Me parece un acto altamente significativo en Latinoamérica sobre el diseño gráfico y además sobre la pauta editorial. Unas experiencias altamente importantes que nos servirán a muchos. Solamente quería hacer eso. Entre tanto, bueno, felicito a quienes llevaron la conversa. Un abrazo inmenso desde Mérida, Venezuela. Muchas gracias, Henry. Perdón, estoy teniendo muy mala audición. Bueno, Anelisa, ¿querés agregar algo más? Não, para mim está bem. Dani, no sé si está ahí o se tuvo que retirar por su veda, pero bueno, en principio agradecerles muchísimo al público que se sostuvo a pesar de los inconvenientes, que hubo técnicos que fueron numerosos, a las autoras y autores que se animaron a participar con nosotras en este cuaderno. Para nosotros también nuestros programas dentro de los cuales desarrollamos estas investigaciones son espacios que están en constitución. De hecho, estamos pensando el campo de la edición desde estas perspectivas, con muchos más interrogantes que certezas, y nos apasiona y vamos a seguir trabajando en distintos temas, así que bueno, seguramente nos cruzaremos en alguna otra oportunidad, por lo que tengo entendido. Ya el cuaderno ustedes lo pueden descargar, es el número 107. Hoy hubo muy poquito tiempo para que cada uno pudiera desarrollar su trabajo, pero ciertamente, como les decía, se pueden recuperar distintas cuestiones, distintos conceptos,
desde también la mirada disciplinaria de cada una. Así que, bueno, están invitados y desde ya muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Y una vez más, gracias a la Universidad de Palermo que nos permitió publicar este cuaderno y también a Lila que estuvo asistiéndonos en la organización de esta mesa en particular. Así que bueno, me despido y muchísimas gracias. Obrigada, Ivana. Muito obrigada a todos. Cariño. Gracias, Ivana, gracias a todos. Gracias, Daniel, y bueno, no faltará oportunidad para volvernos a ver en otro encuentro. Gracias a Anelisa también y a Daniela una vez más, a ambas por haberse sumado a la coordinación.